Queridos amigos, ¿cómo están? Acá Pedro Cabañas les saludan nuevamente para presentar este video que venimos realizando referente a temas como nuestra fe cristiana, por ejemplo, y por sobre todo también el tema de nuestro libro que se titula La apostasía, el negocio del siglo. Estuvimos ya meditando la totalidad de los 22 capítulos que tiene nuestro libro. Entonces hoy quisiera yo apuntar un tema muy específico que está aconteciendo en nuestro mundo. Creo que la mayoría están enterados de lo que está pasando específicamente en Israel, Jerusalén, que es la capital de Israel, sobre el tema de la guerra que le están haciendo los países musulmanes, específicamente Irán, que le está enviando bombas, así como hace tiempo ya estaba en guerra con Gaza, un país vecino que reclaman ciertos territorios que dicen es perteneciente a su país, que es Palestina, y también Israel dice que es parte de su tierra. Por tanto, entran en un conflicto y prácticamente un conflicto de nunca terminar, que a la larga también repercute por todo el mundo, porque sabemos que hoy en día en este mundo globalizado, cualquier error en cualquier país repercuten a todos los países del mundo, porque estamos interconectados en la economía, en casi todo estamos interconectados a nivel mundial. Por tanto, cuando un país entra en guerra o entra en conflicto o cualquier crisis política, entonces repercuten a todo el país del mundo. Por tanto, nosotros en Paraguay también estaremos de alguna u otra manera recibiendo el impacto de estas guerras que están haciendo allá en Israel. Muy bien, yo quisiera apuntar algo muy importante, nada más, o sea, muy puntual referente a ese tema. He estudiado también algunas cosas referente a los conflictos que se están realizando y he investigado, por lo que me permito a emitir una opinión referente a este conflicto bélico que se está desarrollando en Israel. Tenemos que remontarnos al origen, un poco de historia para poder entender, porque hoy en día vemos muchos youtubers en internet que tratan de explicar, tratan de darle un sentido a lo que está pasando en Medio Oriente, en Israel y en otros países, específicamente países mayoritariamente islámicos, algunos le dan un contexto histórico, otros le dan un contexto bíblico, otros tratan de darle un contexto histórico para poder sacar sus propias apreciaciones referente a esas guerras que están pasando. Yo también me atrevería a presentar este video apuntando algunos puntos históricos por lo que se gestaron, o por lo que se gestó, por lo que comenzó este conflicto desde hace tiempo. Israel estuvo en guerra hace mucho tiempo ya con varios vecinos de él. Lo tenemos la guerra de Siria en 2019, 2020 con la ciudad de Gaza, también con Líbano, y así casi con todo su entorno él ha tenido conflicto. Pero si nos remontamos un poco más a la historia, mismo en la Biblia Sagrada, Biblia cristiana, ha explicado sobre el destino de ese país, porque sabemos que Israel en tiempo de Jesús era el pueblo elegido por Dios, por cuanto Jesús mismo dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. O sea, vino la salvación para el pueblo judío, pero ellos lo rechazaron y lo crucificaron. Por lo que Jesús profetizó en el año 70, profetizó cuando se le llevaba ya a la última instancia de su muerte. Jesús dijo: les aseguro que en este templo no quedará piedra sobre piedra, o sea, será devastado, será destruido. Y específicamente Jesús hablaba sobre la destrucción del templo, que vino a destruirse en el año 70 bajo el emperador Tito, emperador romano, que se destruyó totalmente el templo y se derribó el muro. Desde hoy, Jerusalén específicamente, han pasado varias guerras, varios enfrentamientos, varias desgracias, que hasta hoy sigue inminente en esa tierra. Pero lo que yo quiero apuntar es algo muy interesante, que hoy en día los magnates, los grandes empresarios mundiales, han encontrado ese conflicto como un mercado de poder hacer negocio, de hacer dinero. ¿A qué me refiero? Me refiero que hay demasiadas armas en el mundo, hay demasiadas armas. Los países superpoderosos productores de armas
Entonces necesitan un mercado donde expandir su negocio de armas. Por tanto, para vender armas necesitan crear una especie de guerra, una especie de conflicto bélico para que ellos puedan entrar con su negocio. Pero ¿qué pasa? Yo, vendedor, no puedo ser el licitador de la guerra o no puedo comenzar una guerra, sino que tengo que hacer que los otros países comiencen la guerra para que yo pueda abrir mi mercado de ventas de municiones, misiles de crucero, misiles nucleares, aviones, bombas, todo eso. Tengo que crear el escenario. Eso es lo que pasa. Entonces, ellos pusieron sus ojos por los países que ya tenían conflicto anteriormente y comenzaron a incitar uno con el otro para que haya guerra. Entonces yo le vendo mi arma, le vendo mis municiones y todo así. Hay un mercado de negociaciones. Pero hay que entender también que hay muchos factores que involucran ese conflicto, específicamente los factores religiosos, que los grandes negociadores, que los grandes empresarios del mundo encontraron que la fe, la religión, específicamente la religión musulmana, es una tierra frágil y una tierra especialmente preparada para poder crear un conflicto, porque hay muchos musulmanes muy buenos, personas que son de fe, que trabajan y que entienden su fe, pero hay otras que no. Como el cristianismo también, hay el cristianismo católico, que es el verdadero origen de la fe cristiana, y hay otros que son cristianos protestantes que se salieron del medio del camino creando una nueva doctrina. Y por lo tanto, le fanatizan a la gente sobre esa doctrina y a la vez crean una especie de conflicto de fe, una especie de conflicto de creencia interna dentro del cristianismo. Lo mismo pasa en el Islam. El Islam también está el chiita y está el sunita, que creen un Dios igual, pero de una forma distinta. Por lo tanto, los grandes productores de armas ven ese como un campo propicio para poder emerger, para poder crear un conflicto bélico y venderle sus armas. Es lo que veníamos entendiendo, que los países musulmanes que no entienden mucho su fe, piensan que su Dios Allah, que es el mismo Dios cristiano, aman a aquellas personas que guerrean contra los que no son judíos o contra los que no son de la religión islámica. Crean ellos una especie. En la Biblia cristiana misma encontramos, por ejemplo, en el libro de Daniel, que Dios le ha enviado a unos profetas con armas para poder destruir un cierto tribu que no estaba al lado de Dios. Entonces uno dice, pero entonces es un Dios asesino, un Dios... No, pero el contexto histórico, el contexto en el que se hizo eso, no era en realidad un contexto en que nosotros hoy en día podemos interpretar literalmente y ir a agarrar arma y destruir a todo lo que no comparte mi fe. No, pero ¿qué hacen? Los que son productores de armas son inteligentes y entonces hacen creer a los religiosos una cosa que no es. Entonces ellos lo toman como que es un atentado contra su fe. Más condimento le pone, por ejemplo, la invasión de las tierras. Uno dice, esta es mi tierra desde acá hasta acá. Otro dice, esta es mi tierra desde acá hasta acá. Y ahí comienzan el conflicto. Y entonces los países productores de armas, para ellos es un mercado muy, muy rica para poder ellos incursionar con sus mercancías. Y eso es lo que pasa. Hoy en día, Israel es el foco principal porque es un país muy religioso donde las tres religiones principales del mundo se cruzan. El Islam, el judaísmo y el cristianismo. Entonces ahí es la base de estas tres más grandes religiones, por lo que es muy propicio para poder comenzar una guerra. Y ahora le están bombardeando. Israel está bajo fuego enemigo, y no se puede ayudarle específicamente a Estados Unidos, que es su aliado principal. No puede enviarle armamentos, no le puede enviar soldados ni tampoco otro recurso bélico, por el motivo de que todos los países vecinos a Israel le están cerrando su espacio aéreo. No pueden Estados Unidos despejar su fuerza militar para poder darle soporte a Israel, que está recibiendo fuego enemigo desde todo lado prácticamente de los países. Y nos resta a todos los cristianos rezar, orar a Dios para que le puedan iluminar la mente a estas personas, que no es nada bueno. Una guerra nunca soluciona un problema. Si una guerra solucionara un problema, entonces nunca más en la tierra tenía que haber habido problemas, porque la guerra hubo desde la creación de la tierra, prácticamente desde la creación de las personas en el mundo. Desde que hubo personas en el mundo hubo guerras, y la guerra nunca soluciona problemas, solamente crea más conflictos, y eso hace que prácticamente parte de la humanidad sea exterminada hoy en día con las armas avanzadas, los misiles
de grandes destrucciones, de grande poder, es capaz de destruir no solamente los objetivos, sino también, consecuentemente, destruir a personas inocentes. Por tanto, queridos hermanos, lo que está pasando en Israel es un conflicto nada más creado por los grandes poderíos de productores de armamentos, y los países pobres y mediocres se prestan para esa guerra, porque ellos utilizan los países pobres y los países de baja cultura para poder hacerle la guerra y venderle sus armamentos. Pero uno diría, ¿y cómo un país pobre va a comprar armas? Muy fácil, es regatear por los recursos que ellos tienen. Por ejemplo, los países de Medio Oriente normalmente tienen petróleo, tienen gas natural, entonces ellos regatean los armamentos vendiendo sus petróleos, sus gases, su oro, todos los recursos que ellos tienen, y regatean los armamentos para poder combatir una guerra que no tiene sentido. Mis queridos hermanos, mi nombre es Pedro Cabañas, nada más un pequeño apunte de lo que está pasando en nuestra actualidad sobre el conflicto de Israel. Realmente hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que podemos opinar, pero como estos videos son videos que hay que cortar mucho, entonces dejo nuevamente por acá. Ojalá si alguien quiere compartir, quiere también opinar algo, abajo en los comentarios lo pueden hacer. Mi nombre es Pedro Cabañas, escritor de un libro que se llama La apostasía, el negocio del siglo. Así que muchas gracias, Dios lo bendiga a todos y nos veremos oportunamente en otros videos.